Necesito liberarme de este matrimonio, dijo ella, después de serme infiel. Bien. Empaca rápido. Esta noche, empezamos. La primera vez que supe que algo andaba mal, yo estaba de pie en nuestra cocina. Miraba a mi esposa de 8 años secarse las manos con una toalla. Esa toalla, de pronto, ya no le pertenecía a la mujer con la que me casé. Megan tenía una forma muy particular de hacer las cosas, pequeños rituales que la hacían ser Megan. Siempre se secaba las manos 2 veces, doblaba la toalla. Y la colgaba exactamente en el mismo gancho. Pero ese martes por la noche, simplemente la arrojó sobre la encimera y se alejó. Sus dedos ya estaban buscando su teléfono, incluso antes de salir de la habitación. Soy Alex Rhodes, y antes me ganaba la vida leyendo a las personas. 5 años en inteligencia militar te enseñan una cosa. Cada ser humano es una colección andante de patrones. Y cuando esos patrones se rompen, significa que algo ha cambiado en su mundo. El problema de estar entrenado para notar estas cosas, es que no puedes simplemente apagarlo. Ni siquiera cuando deseas desesperadamente creer que todo está bien. Esa noche, el olor de Megan era distinto. No olía mal, simplemente no era el correcto. Había una dulzura empalagosa aferrada a su chaqueta. Algo caro y floral, un perfume que ella jamás usaría. Cuando se lo mencioné, se rió con esa nueva risa que había desarrollado últimamente. Una risa que sonaba a cristales rotos, tratando de fingir que eran música. Oh, eso probablemente sea de Sandra. La de contabilidad. Es de esas personas a las que les encanta abrazar. ¿Sabes? Prácticamente me atacó en el ascensor. Asentí, sonreí. Y archivé esa información en la parte de mi cerebro que aún funcionaba como una computadora de evaluación de amenazas. Un solo punto de datos no significa nada. 2 puntos de datos sugieren una posibilidad. 3 puntos de datos forman un patrón. Yo ya iba por el 5º. El asunto del teléfono comenzó unas 6 semanas antes del incidente del perfume. Megan solía dejar su teléfono en cualquier parte, en el brazo del sofá, en la encimera del baño. En la mesa de la cocina, dondequiera que lo hubiera puesto por última vez. Me volvía loco, pero de esa manera tierna, típica de las parejas casadas. Yo lo encontraba debajo de las revistas, o enterrado en los cojines del sofá, y se lo llevaba. Ella me besaba la mejilla, y me llamaba su sabueso buscador de teléfonos. Pero, de repente, empezó a guardarlo siempre en su bolsillo. Incluso en casa. Incluso cuando solo caminaba de la sala de estar al dormitorio. Y cuando lo soltaba, siempre lo ponía boca abajo. La pantalla quedaba presionada contra cualquier superficie, como si estuviera ocultando algo. Y, por supuesto, así era. Su risa también cambió. Megan tenía una risa genuina, a carcajadas, que hacía que todo su rostro se iluminara. Yo pasaba todo mi día tratando de ganarme esa risa. Acumulaba historias del trabajo o recordaba cosas graciosas, solo para ver esa expresión. Pero últimamente, cuando miraba su teléfono, salía esta otra risa, más fuerte, más aguda. Más teatral. Era el tipo de risa diseñada para convencer a la persona al otro lado del mensaje. De que te lo estás pasando de maravilla. Yo me acercaba por detrás mientras ella cocinaba o doblaba la ropa, y ella se sobresaltaba. Un respingo real, como si la hubiera atrapado robando algo. Lo siento, decía. Me asustaste. Pero yo me movía como siempre lo hacía. Ella conocía el sonido de mis pasos en nuestros pisos de madera. Mejor de lo que conocía los suyos propios. Lo que había cambiado no era cómo me movía yo, era lo que ella estaba haciendo cuando yo me movía. Vivíamos en Ashwood, Colorado. Era un pueblo tan perfecto, como de postal, que casi parecía construido como el escenario de una película sobre cómo debería verse la felicidad americana. Calles bordeadas de viejos olmos y arces, casas con porches delanteros. Y mecedoras reales que la gente usaba de verdad.
El tipo de lugar donde el olor a pino después de la lluvia se mezclaba con el humo de leña de las chimeneas. Donde podías escuchar el viento moviéndose a través de las montañas, si te detenías y escuchabas. Elegí este lugar específicamente después de dejar el servicio. Después de años de vigilancia en Kandahar. Y de evaluación de amenazas en lugares donde mostrar tu rostro podía hacer que te mataran. Quería algo aburrido. Quería algo predecible. Quería una vida donde el mayor drama fuera si los Henderson, los vecinos de al lado, volverían a pintar su cerca este año. Megan también lo había querido. O eso había dicho. Ella trabajaba en una empresa de marketing en Denver, viajando 2 horas de ida y 2 de vuelta. Y cuando se abrió el puesto en Nordstone Developments, justo aquí en Ashwood, ella lloró de alivio. Se acabó el estrés de la autopista, había dicho, envuelta en mis brazos. Solo 10 minutos al trabajo. En casa para cenar todas las noches. Tiempo para vivir realmente nuestra vida juntos. De alguna manera, eso lo hacía todo peor. Construimos esta vida tranquila y cuidadosa juntos, y ella la estaba desmantelando sistemáticamente. Con mentiras que se volvían más elaboradas cada semana. Mi taller se convirtió en mi santuario durante esas semanas de sospecha. Compré esta propiedad específicamente porque tenía un garaje independiente para 2 autos, el cual podía convertir en un espacio adecuado para mi trabajo. Ser contratista en el sector de la seguridad pagaba bien. Pero lo que realmente amaba era trabajar con mis manos. El garaje olía a aceite de máquinas, a metal cortado y a aserrín. Cada cosa tenía su lugar. Las herramientas colgaban en paredes de paneles perforados, delineadas con marcador, para saber al instante si faltaba algo. El banco de trabajo era de arce macizo, construido para durar un siglo. En la esquina estaba mi proyecto actual, una motocicleta Triumph de 1970 que estaba restaurando. Su motor estaba esparcido en piezas cuidadosamente organizadas. Pasé 10 años en inteligencia militar. Allí aprendí a tomar el caos y convertirlo en datos, los datos en patrones. Y los patrones en inteligencia procesable. Se suponía que la vida civil debía ser diferente, más tranquila. Pero aquí estaba de nuevo. Vigilando a mi esposa como si fuera un objetivo. Catalogando sus mentiras como si estuviera armando un expediente. Y lo odiaba. Dios, lo odiaba. Pero no podía parar. El punto de quiebre llegó un jueves por la noche. Megan estaba acurrucada en el sofá, supuestamente leyendo correos electrónicos en su teléfono, cuando el aparato vibró con una notificación. Ella estaba en el baño, y lo había dejado en el cojín junto a mí. Yo no estaba tratando de husmear. La pantalla simplemente se iluminó, y ahí estaba. Una vista previa de un mensaje de texto, flotando en la pantalla de bloqueo. No puedo dejar de pensar en anoche. Eres increíble. DH. Mi corazón no se aceleró. No palpitó con fuerza. Hizo algo peor. Se quedó completamente quieto. Fue como si mi cuerpo hubiera decidido que, si simplemente dejaba de moverse, tal vez este momento pasaría sin volverse real. Levanté el teléfono con cuidado, como si fuera a explotar. Y cuando Megan regresó, se lo entregué. «Tienes un mensaje», le dije. Mi voz sonaba normal, tal vez incluso amistosa. «Parece importante». Ella lo tomó, miró la pantalla, y vi cómo sus pupilas se dilataban un poco. Vi la microexpresión cruzar fugazmente su rostro. Miedo, luego cálculo, y finalmente una falsa naturalidad que casi parecía convincente. Casi. «Oh, es solo Derek, del trabajo», dijo, mientras ya escribía una respuesta. «Tenemos que entregar un proyecto enorme el viernes. Todos hemos estado trabajando muchísimas horas. Probablemente esté hablando de que por fin terminamos de preparar la presentación». «¿De noche?», pregunté, manteniendo ese mismo tono suave e interesado. «Sí, ayer trabajamos hasta tarde». «Te lo dije».
¿Recuerdas? No llegué a casa hasta casi la medianoche. Sí me lo había dicho. Y le había creído, porque quería creerle. Porque la alternativa significaba que la vida que yo había construido, la paz por la que había luchado, era tan real como un espejismo en el desierto. Cierto, dije. Espero que la presentación salga bien. Me besó en la frente y la dejé hacerlo. Aunque sus labios se sentían como si pertenecieran a una extraña. A alguien que llevaba puesta la cara de Megan. Esa noche, después de que ella se durmiera, fui a mi taller. Me senté en la oscuridad durante 3 horas, pensando. Lo que pasa con el trabajo de inteligencia es que, una vez que empiezas a mirar de verdad, no puedes borrar de tu mente lo que encuentras. Había estado tratando de ignorar los datos. Esperaba estar equivocado. Rezaba para que esto fuera solo un delirio paranoico. Un residuo de tantos años asumiendo que todos mentían sobre todo. Pero no estaba equivocado. Sabía que no me equivocaba. Así que, dejé de tener esperanza, y me puse a trabajar. Teníamos un plan de teléfono familiar. Una de esas ofertas donde te dan una mejor tarifa por tener varias líneas. Lo que Megan no sabía, porque nunca lo mencioné y ella nunca preguntó, era que la cuenta estaba a mi nombre. Yo tenía acceso administrativo a todas las funciones. Eso incluía la opción de rastrear la ubicación del teléfono, por motivos de seguridad. Lo activé para su teléfono a las 2 de la mañana. Estaba sentado en mi taller, con mi computadora portátil haciendo equilibrio en el banco de trabajo. Junto a un carburador a medio desmontar. El puntito azul apareció en el mapa justo donde debía estar, en nuestro dormitorio. Donde ella dormía a 3 metros de mí. O donde dormiría, si supiera que yo estaba aquí afuera. Luego, revisé el historial de ubicaciones. La aplicación guardaba 30 días de datos. Los primeros días parecían normales. De casa a la oficina, de la oficina a casa, paradas ocasionales en el supermercado o en el gimnasio. Pero luego, empecé a comparar las ubicaciones con lo que ella me había dicho que estaba haciendo. Y el mapa se convirtió en una geografía de mentiras. Hace 2 miércoles, ella había dicho que tenía una reunión tardía que duró hasta las 9. El punto azul la mostraba en Rosarios, un restaurante italiano a 40 minutos de distancia. Al otro lado de Thornton. Había estado allí desde las 6:30 hasta las 10:15. El viernes pasado, me dijo que iba a conducir para reunirse con un proveedor en Boulder. Y que estaría fuera casi todo el día. El punto azul nunca salió de Ashwood. En cambio, permaneció durante 4 horas en el Pinewood Lodge. Un hotel boutique cerca del aeropuerto. Que se promocionaba como lujo discreto para el viajero exigente. Hice una hoja de cálculo, fecha, hora, lo que dijo ella, y dónde estaba en realidad. 3 semanas de datos. 14 mentiras. 7 viajes a ese hotel. Las náuseas me golpearon al amanecer, y apenas llegué al fregadero de servicio antes de vomitar. No fue por la traición en sí. Por dentro, yo ya me había vuelto de hielo. Ya había dejado atrás las emociones para entrar en modo operativo. No, estaba enfermo por lo que esto significaba sobre la mujer con la que me había casado. Me miraba a los ojos y me mentía con fluidez, con confianza, repetidamente. Me había dado un beso de despedida antes de ir a encontrarse con él. Había regresado a casa, se había metido en nuestra cama, y había dejado que la abrazara. Probablemente con la colonia de él aún en su piel. ¿Quién era ella? Porque no era Megan. Mi Megan no podría haber hecho esto. Excepto que ya no era mi Megan. Tal vez nunca lo había sido. Dormí 2 horas en mi camioneta, estacionado en mi propio camino de entrada. Porque todavía no me sentía capaz de entrar a esa casa. Cuando finalmente entré, Megan ya estaba levantada haciendo café. Tarareando una canción que yo no reconocía. Me sonrió como si nada estuviera mal. Como si no llevara toda una vida secreta detrás de esos ojos bonitos.
Buenos días, guapo, me dijo. Y me pregunté cómo lo hacía. Cómo lograba que su voz sonara tan genuina, tan cálida. Mientras simultáneamente planeaba su próxima mentira. Buenos días, logré decir. Tomé el café que me ofreció, aunque quería estrellarlo contra la pared solo para ver algo romperse. Para hacer que el mundo exterior coincidiera con lo que se había destrozado dentro de mí. Llamé al trabajo para decir que estaba enfermo. Luego llamé a Glenn Marshall. Él había sido mi amigo desde que dejé el ejército y pasé a ser contratista civil. Glenn había estudiado Derecho en lugar de reengancharse. Se especializó en Derecho de Familia. Y me había ayudado a entender cosas como las solicitudes de hipoteca y los impuestos a la propiedad. Cuando compré este lugar. También fue la primera persona en decirme que la vida civil no era más fácil que un despliegue militar. Solo diferente. Y que las habilidades que te mantenían vivo en el extranjero podían destruir tus relaciones en casa si no tenías cuidado. Necesito una consulta, le dije. Operación de extracción. Glenn me conocía lo suficientemente bien como para escuchar lo que no estaba diciendo. ¿En tu casa o en la mía? En la tuya. Llego en 30 minutos. La oficina de Glenn estaba en una casa victoriana convertida, en el centro de la ciudad. Todo era ladrillo a la vista y madera renovada. Su sala de conferencias tenía una puerta que se cerraba bien. Y ventanas que daban a un patio en lugar de a la calle. Privado, seguro. El tipo de lugar donde podías exponer las pruebas de que tu vida se desmoronaba. Sin preocuparte de quién pudiera escuchar. Llevé mi laptop, mi teléfono. Y una carpeta de Manila que contenía capturas de pantalla impresas y mapas de ubicación. Glenn me miró a la cara una sola vez. Y sirvió 2 vasos de whisky de la botella que guardaba en el cajón de su escritorio. Ni siquiera son las 9 de la mañana, le dije. Sé qué hora es. ¿Bebe? ¿Bebí? Luego le mostré todo. Lo revisó metódicamente, haciendo preguntas, tomando notas con su prolija letra de abogado. Cuando terminó, se recostó en su silla. Me miró con algo que podría haber sido lástima. Si Glenn fuera el tipo de hombre que siente lástima por alguien. Esta es documentación sólida, dijo. Más que sólida. Si quieres el divorcio, lo tendrás. Y en términos favorables. Colorado es un estado sin culpa. Así que técnicamente el adulterio no importa para la disolución legal. Pero importa muchísimo cuando estamos dividiendo bienes y negociando acuerdos. Documentaste todo correctamente. No obtuviste nada de esto por medios ilegales. Todo es admisible. Bien, dije. Mi voz sonaba como si viniera de un lugar muy lejano. Alex. Glenn esperó hasta que lo miré. Necesito saber que no vas a hacer ninguna estupidez. Sé cómo estás programado. Sé de lo que eres capaz cuando decides que alguien es una amenaza. Pero esto no es Afganistán. Esto ni siquiera es un contrato de seguridad. Esta es tu esposa. Y algún imbécil de su oficina. La ley se encargará de esto, pero solo si se lo permites. No voy a matar a nadie, Glenn. Eso no es lo que me preocupa. Me preocupa que entres en modo operativo y olvides que eres humano. He visto lo que pasa cuando tipos como tú deciden ejecutar una operación personal. Ganarás. Pero te perderás a ti mismo en el proceso. Pensé en eso. Pensé en la fría distancia analítica que había sentido al hacer esa hoja de cálculo. En la forma en que había etiquetado las mentiras de mi esposa. Con marcas de tiempo y coordenadas GPS. En cómo había dejado de sentir enojo, para empezar a no sentir absolutamente nada. ¿Y si ya me he perdido?, pregunté. Glenn volvió a llenar ambos vasos. Entonces nos aseguraremos de que te encuentres de nuevo cuando esto termine. Pero primero, vamos a hacer esto bien. Legal. Limpio y definitivo. Voy a redactar los papeles del divorcio.
Tú vas a reunir cualquier documentación financiera adicional que necesites. Y no la vas a confrontar. No lo vas a amenazar a él. No vas a hacer nada. Excepto seguir siendo el esposo que ella cree que eres, hasta que estemos listos para actuar. Puedo hacerlo, dije. Y lo decía en serio. La paciencia era parte del entrenamiento. No revelas tu posición hasta que tienes todo lo que necesitas para una operación exitosa. Una cosa más, dijo Glenn. Necesitas saber quién es él. DH de su oficina. Necesitas un nombre y un rostro antes de proceder. Había estado evitando esa parte. Me di cuenta de que, mientras él fuera solo unas iniciales en un mensaje de texto, no era del todo real. Pero Glenn tenía razón. Conoce a tu enemigo. Principio táctico básico. Lo averiguaré, dije. Me tomó menos de una hora. Nordstone Developments tenía un sitio web corporativo, con una página de nuestro equipo. Allí mostraban fotos y biografías de todo su personal superior. Me desplacé por gerentes de proyectos, ingenieros y coordinadores administrativos. Hasta que lo encontré. Derek Holt, director de desarrollo, 42 años. Tenía esa sonrisa que, probablemente, hacía que las mujeres de mediana edad en la oficina pensaran en hacer estupideces. En la foto de su biografía, llevaba un traje que costaba más que mi motocicleta. Y en su muñeca, llevaba uno de esos relojes que gritan, soy exitoso y quiero que lo sepas. Su biografía mencionaba su dedicación a proyectos innovadores. Y su compromiso con la construcción de asociaciones duraderas. Apostaba a que sí, a que estaba muy comprometido a construir asociaciones. Me preguntaba cuántas de ellas habría construido en el Pinewood Lodge. Bajé hasta sus enlaces de redes sociales, e hice clic en su página de Facebook. Ahí estaba ella en la imagen de portada. Derek, con el brazo alrededor de una mujer rubia y dos hijos adolescentes. Todos sonriendo frente a lo que parecía ser una cabaña de esquí. La descripción decía, la familia lo es todo, ¿verdad? Todo, excepto cuando te estás acostando con las coordinadoras de proyectos en habitaciones de hotel. Tomé una captura de pantalla de su página de biografía, de su perfil en redes sociales, de todo. Luego, pasé el resto de esa tarde haciendo lo que mejor sabía hacer, reconocimiento. Conduje hasta Nordstone Developments. Ese monumento de cristal y acero a la arquitectura comercial moderna. En las afueras del pequeño centro de Ashwood. Su estacionamiento estaba a 3/4 de su capacidad. El Subaru de Megan estaba en su lugar habitual, cerca de la entrada lateral. Estacioné al otro lado de la calle en un lote público, me acomodé, y esperé. A las 12:15, salieron juntos. Megan y Derek, caminando lado a lado hacia su BMW negro. Sin tocarse en público, nada obvio, pero el lenguaje corporal me lo decía todo. La forma en que ella se inclinaba hacia él. La forma en que él se acercaba cuando le hablaba. La manera en que ambos se reían de algo. Y ahí estaba de nuevo esa risa falsa, esa que me hacía doler los dientes. Condujeron por separado a un restaurante tailandés en el centro, estacionaron, y entraron juntos. A través de la ventana, los vi sentarse en una cabina en la esquina trasera. Lo vi cruzar la mesa para tocar la mano de ella. Vi cómo ella se lo permitía. Tomé fotos. No porque necesitara más evidencia, Glenn ya había dicho que lo que tenía era suficiente. Sino porque necesitaba verlo. Necesitaba hacerlo real. Para matar cualquier pequeña parte de mí que todavía tuviera la esperanza de que todo fuera un horrible malentendido. Se quedaron durante 1 hora y media. Cuando salieron, Megan lucía esa sonrisa deslumbrante, la misma que solía dedicarme a mí. Y la mano de Derek descansó en la parte baja de su espalda mientras caminaban hacia sus autos. El toque se prolongó medio segundo de más. Y vi a mi esposa mirar hacia arriba, a este hombre. Con una expresión que yo creía reservada solo para mí. Algo en mi pecho se agrietó, pero no se rompió del todo.
Simplemente se adormeció. Esa noche, Megan llegó a casa y me dio un beso de saludo, como siempre hacía. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó, quitándose los tacones. Tranquilo, respondí. Adelanté algo de trabajo en el taller. ¿Cómo estuvo el tuyo? Oh, Dios. Agotador. Tuvimos esta reunión horrible que se extendió hasta el almuerzo. Derek estaba siendo un perfeccionista con el cronograma del nuevo desarrollo. Apenas pude comer algo. Puso los ojos en blanco, montando todo un espectáculo. Era una broma interna sobre jefes difíciles, y se suponía que yo debía compadecerme. La miré, de pie en nuestra cocina, mintiéndome en la cara con una sonrisa. Y me pregunté cuándo se había vuelto tan buena en esto. O tal vez siempre había sido así de buena. Y yo simplemente nunca había tenido una razón para mirar de cerca y notarlo. Eso suena frustrante, le dije, igualando su tono. Debes estar hambrienta. Lo estoy. ¿Deberíamos pedir algo? Estoy demasiado cansada para cocinar. Pedimos comida tailandesa. La vi comer pad thai, del mismo restaurante donde había almorzado con Derek. La escuché hablarme de su terrible día. Mientras editaba cuidadosamente cada momento que de verdad importaba. Era buena. Realmente buena. Si yo no hubiera sabido ya la verdad, me habría creído cada palabra. Después de cenar, se acurrucó en el sofá con su laptop para ponerse al día con los correos electrónicos. Su teléfono estaba boca abajo en el cojín junto a ella. Cada pocos minutos, se iluminaba con una notificación que ella revisaba de inmediato. Esa risa teatral brotaba de su garganta, como algo que intentaba escapar. Fui a mi taller y empecé a construir una caja de madera. Aún no sabía qué iba a poner dentro, pero mis manos necesitaban hacer algo. Necesitaban formar algo a partir de la nada. Necesitaban demostrar que aún podía crear, incluso mientras mi matrimonio era destruido. El olor a pino recién cortado, junto con el ritmo de la sierra y la lijadora, me dieron algo en que concentrarme. Algo que no fuera la mujer en mi casa. Esa que en algún momento del camino había dejado de ser mi esposa. Alrededor de la medianoche, Megan se acercó a la puerta del taller. ¿Vienes a la cama pronto?, preguntó. Solo quiero terminar esta parte, dije, sin apartar la vista de la pieza que estaba lijando. Se acercó por detrás, envolvió sus brazos alrededor de mi cintura. Y apoyó su cabeza contra mi espalda. El mismo gesto que había hecho 1000 veces antes. Pero su perfume olía mal, y su tacto se sentía como una mentira. Tuve que esforzarme para no apartarme de un respingo. Te amo, dijo contra mi camisa. Cerré los ojos. Y me pregunté si ella siquiera sabía lo que significaban esas palabras a estas alturas. Yo también te amo, dije. Y añadí eso a la lista de mentiras que nos estábamos diciendo el uno al otro. A la tarde siguiente, Megan anunció que tenía que ir a Denver. Para un viaje de negocios de una noche. Un asunto de última hora, dijo, mientras ya preparaba su pequeña bolsa de viaje. Hay un problema con uno de nuestros proveedores. Y Derek cree que debería ir a reunirme con ellos cara a cara. Me voy en 1 hora más o menos. Debería estar de vuelta mañana por la tarde. Eso es muy repentino, comenté, manteniendo mi voz neutral. Lo sé, lo siento, pero es importante. Y honestamente. Derek pidió específicamente que fuera yo. Dice que tengo la mejor relación con estos tipos. Mentalmente, ella ya se había ido. Se movía en piloto automático empacando, y se revisaba el maquillaje en el espejo del pasillo. Bueno, buena suerte, le dije. Conduce con cuidado. Me dio un beso de despedida, prometió llamar desde el hotel, y se fue. Envuelta en un torbellino de ese perfume equivocado y promesas falsas. Esperé 15 minutos. Luego fui a mi taller y abrí el cajón con llave de mi banco de trabajo, donde guardaba ciertos artículos de mi vida anterior.
La grabadora de audio, activada por voz, era más o menos del tamaño de un paquete de chicles. Tenía una batería que duraba 48 horas, y una memoria capaz de almacenar 30 horas de audio claro. Había usado dispositivos como este en lugares donde ser atrapado con equipo de grabación podía costarte la vida. Usarlo en el auto de mi esposa se sentía ridículo e inevitable a la vez. Conduje hasta el estacionamiento de Northstone. Su Subaru todavía estaba allí, lo que significaba que aún no se había ido. El lote estaba casi vacío. Pasadas las 5 de la tarde de un viernes. La mayoría de la gente ya había huido para empezar el fin de semana. Usé mis llaves para abrir su puerta trasera del lado del pasajero, teníamos las llaves de repuesto. Del otro desde que nos casamos, y deslicé la grabadora debajo del asiento del conductor. El soporte magnético la aseguró al marco de metal. Entré y salí en menos de 30 segundos. Viejos hábitos. Luego volví a casa y esperé. La grabadora se activaba por voz. Así que solo guardaría audio cuando la gente realmente estuviera hablando. La había colocado con el cuidado suficiente como para que captara la conversación en el auto, sin demasiada interferencia por el ruido de la carretera. Colocación profesional, ejecución limpia. Había hecho esto antes. Solo que nunca a alguien a quien le había prometido amar en las buenas y en las malas. Esa noche, sentado a solas en la casa que habíamos construido juntos. Me serví 3 dedos de whisky e intenté leer. Me rendí tras darme cuenta de que llevaba 20 minutos mirando la misma página. Intenté ver algo en la televisión. 30 segundos después de apagarla, no habría sabido decirte de qué trataba. Finalmente, fui a mi taller. Trabajé en la motocicleta hasta que mis manos estuvieron negras de grasa. Y mi mente estuvo demasiado cansada para pensar en lo que estaba pasando en Denver. Megan llamó alrededor de las 9. Hola, cariño, acabo de llegar al hotel. Un viaje largo. Pero llegué a salvo. Estoy a punto de buscar algo para cenar y caer rendida. Te amo. Hablamos mañana. Yo también te amo, le dije a la extraña al teléfono que sonaba como mi esposa. No dormí esa noche. Me quedé tumbado en nuestra cama, mirando al techo. Escuchaba cómo la vieja casa se asentaba y crujía a mi alrededor. Me sentía más solo de lo que jamás me había sentido desplegado en territorio hostil. El día siguiente pasó arrastrándose, como un animal herido. Limpié la casa, le cambié el aceite a mi camioneta, y reorganicé mi taller. Tareas normales de un sábado, hechas por un hombre cuya vida estaba implosionando en silencio. No dejaba de revisar mi teléfono para ver el puntito azul en el mapa. Nunca fue a Denver. Fue al Pinewood Lodge, y se quedó allí durante 14 horas. Megan llegó a casa el domingo por la tarde. Cansada pero alegre, llevaba una pequeña bolsa de regalo. Te traje algo, dijo, entregándomela. Adentro había un llavero de los Denver Broncos. El tipo de regalo para turistas que compras en una gasolinera al salir de la ciudad. Gracias, dije, dándole la vuelta en mis manos. Una baratija para conmemorar un viaje que nunca sucedió. Comprada, probablemente, en su camino de regreso del hotel. Para que su mentira pareciera más convincente. ¿Qué tal tu fin de semana?, preguntó, mientras ya se dirigía al dormitorio para deshacer la maleta. ¿Tranquilo? Trabajé en la moto. Sí. Agotador. La reunión con los proveedores se alargó. Luego cenamos. Luego tuvimos más reuniones esta mañana. Pero creo que logramos resolverlo todo. Era buena. Tan buena. Mirándome directo a los ojos, mientras inventaba todo su fin de semana. Asentí, hice ruidos de interés, y jugué mi papel. El lunes por la mañana, después de que Megan se fue al trabajo, recuperé la grabadora de su auto. Me temblaban las manos mientras la conectaba a mi laptop en el taller, y odiaba que me temblaran. Odiaba que, después de todo lo que ya había confirmado,
Todavía pudiera sentirme nervioso por lo que iba a escuchar. Me puse los auriculares, abrí el archivo de audio, y presioné reproducir. Los primeros 20 minutos fueron solo ruido de la carretera y la radio. Megan tarareando canciones. Nada útil. Luego, su teléfono sonó a través del Bluetooth del auto. Hola, hermosa. ¿Estás en camino? Era la voz de Derek, suave e íntima. Sí, acabo de tomar la autopista. Debería llegar en unos 40 minutos. Esa era la voz de Megan, pero diferente. Más ligera, más joven, como solía sonar cuando empezamos a salir. Perfecto. Nos conseguí la misma habitación que la última vez. Ya me registré. Eres terrible, dijo ella. Pero se estaba riendo. Esa risa real que yo no había escuchado en meses. ¿Qué pasa si alguien de la oficina ve tu auto ahí? Por eso estacioné en el lote trasero. Un genio. Además, todos piensan que tú estás en Denver. Y que yo estoy en casa de mi hermana en Boulder. Estamos cubiertos. Dios, esto es tan complicado a veces. Pero vale la pena, ¿no? Su voz se volvió más grave. Los viernes por la noche contigo son la mejor parte de mi semana. ¿Basta? Vas a hacer que me sonroje incluso antes de llegar. Siguieron hablando de esa manera, íntimos y relajados, hasta que ella llegó al hotel. El audio captó el sonido de la puerta de su auto, sus pasos. Y luego se cortó mientras ella se alejaba del vehículo. La siguiente grabación comenzó el sábado por la tarde. La puerta del auto abriéndose, ambos subiendo, él en el asiento del pasajero. Siento que apenas salimos de la cama, dijo Megan riendo. ¿Por qué querríamos hacerlo? Además, dijiste que tenías que volver el domingo por la tarde. Estoy aprovechando al máximo el tiempo que tenemos. Alex me envió un mensaje preguntando si mi reunión iba bien. Le dije que se estaba alargando. ¿Cómo lleva él todo esto?, preguntó Derek. Había algo en su voz que no pude identificar del todo. Curiosidad, culpa, diversión. Él está bien. No sospecha nada. Confía en mí por completo. La voz de Megan era fría, casi despectiva. Es tan predecible. Todavía piensa que realmente estoy trabajando hasta tarde cuando digo que lo estoy. Todavía se cree cada viaje de negocios. Es un poco triste. ¿La verdad? Apreté las manos contra el escritorio. Con la fuerza suficiente para que mis nudillos se pusieran blancos. ¿Triste? Derek se rió. Esa es una forma de llamarlo. No me refiero a triste como patético. Solo es triste que sea tan confiado. Es un buen tipo. Alex. No se merece esto. Lo dijo como si estuviera comentando sobre el clima. Como si mi dolor fuera un concepto abstracto que realmente no la afectara. Entonces, ¿por qué lo haces?, preguntó Derek. Y ahora sí pude identificar su tono. La estaba poniendo a prueba, viendo que tan comprometida estaba ella con todo esto. Porque me haces sentir viva, respondió Megan. Y su voz bajó a ese registro íntimo que antes reservaba solo para mí. Cuando estoy contigo, recuerdo lo que es estar emocionada por algo. Alex es estable. Es confiable. Está ahí todos los días. Haciendo las mismas cosas, siendo la misma persona. Y Dios. Eso era lo que yo quería cuando nos mudamos aquí. Pero ahora. Ahora se siente como vivir en un museo. Como si estuviera atrapada. Siendo la persona que fui, en lugar de la persona que podría ser. ¿Y quién podría ser?, preguntó Derek, siguiéndole el juego a su fantasía. Alguien interesante. Alguien que toma riesgos. Alguien a quien la gente nota. Siguieron hablando. Trazando el mapa de su cuidadoso engaño, haciendo planes para la próxima vez que pudieran escaparse. En un momento dado,
Derek mencionó a su esposa, bromeando sobre cómo ella se había tragado por completo la historia de que él estaba ayudando a su hermana a renovar la cocina. Somos personas terribles, dijo Megan, pero se estaba riendo. Somos personas que merecen ser felices, la corrigió Derek. La vida es demasiado corta para estar atrapados en matrimonios que ya no funcionan. El tuyo no funciona. Funciona bien. Solo es aburrido, como el tuyo. Alex no es aburrido. Solo es predecible. Es lo mismo, cariño. El audio continuó, pero dejé de escuchar. Dejé de oír sus palabras. Me quedé sentado en mi taller con los auriculares puestos. Y algo dentro de mí, que apenas se mantenía unido, finalmente, de forma silenciosa y completa, se rompió en 1000 pedazos. No fue un estallido. Eso habría sido una liberación. Habría significado lágrimas, ira, o tirar cosas. No, esto fue diferente. Fue como si cada parte suave de mí se endureciera. Cada rincón cálido se volvió frío. Cada trozo de esperanza al que me había aferrado, se transformó en algo denso y definitivo. Ella pensaba que yo era predecible. Pensaba que yo era aburrido. Pensaba que mi confianza en ella era algo triste. Como si mi fe en ella fuera un defecto de carácter. En lugar de una elección que yo hacía todos los días para creer en nosotros. Y lo había dicho entre risas. Envuelta en una habitación de hotel con un hombre que llamaba aburrida a su propia esposa. Un hombre que estaba usando a mi esposa, de la misma manera que ella me estaba usando a mí. Usando nuestro matrimonio como algo de lo cual escapar, en lugar de algo a lo cual regresar. Me quité los auriculares, y me quedé sentado en el silencio de mi taller durante mucho tiempo. El motor de la motocicleta seguía en piezas sobre mi banco de trabajo. La caja de madera que había hecho estaba sentada en la esquina, esperando un propósito. Todo aquí estaba a medio terminar, esperando a que yo volviera y lo completara. Pero ya había terminado de esperar. Llamé a Glenn. Necesito actuar ahora. ¿Qué pasó? Conseguí pruebas. Audio. Tienes que escucharlo. Él vino esa misma noche, después de que Megan se hubiera ido a la cama, afirmando estar agotada por su viaje de negocios. Nos sentamos en mi taller, y le reproduje secciones seleccionadas de la grabación. Su rostro se volvió duro, profesional. Pero vi brillar la ira en sus ojos cuando Megan me llamó predecible y triste. Esto es más que suficiente, dijo cuando detuve la reproducción. De hecho, probablemente sea más de lo que necesitamos. ¿Cuándo quieres presentar la demanda? ¿Mañana? Alex. Deberíamos planear esto. Calcular el momento óptimo para entregar los papeles. Coordinar todo. No, mañana. He terminado de vivir en esta mentira. Glenn me estudió con esa forma cuidadosa en que los abogados analizan a los testigos hostiles. ¿Qué estás planeando? Nada ilegal, nada violento. Solo ser honesto. Por primera vez en meses. Voy a ser completamente honesto. Eso me pone nervioso. Debería ponerla nerviosa a ella. He estado jugando su juego, fingiendo que no sé. Siendo el esposo predecible que ella cree que soy. Pero eso termina mañana. ¿Mañana? Ella va a descubrir exactamente quién soy en realidad. Glenn se fue cerca de la medianoche. Con instrucciones de redactar los papeles a primera hora del lunes. Me quedé en mi taller hasta el amanecer. No trabajé en nada, solo me quedé sentado en la oscuridad. Sintiendo como el peso de 8 años juntos se convertía en algo que tendría que empacar y guardar. Como viejas herramientas que nunca volvería a usar. El lunes por la mañana, preparé café para ambos, como siempre. Megan bajó con su ropa de trabajo, ya distraída por su teléfono. Le entregué una taza, exactamente con la cantidad de crema que le gustaba. Me besó en la mejilla de forma distraída y la dejé.
preguntándome si podía saborear la mentira en mi quietud. Tengo una reunión a primera hora, dijo, revisando sus mensajes. Puede que hoy termine tarde. Empieza un nuevo proyecto. No me esperes despierto. No lo haré, dije, y lo decía en serio. Después de que se fue, fui a mi taller e hice copias de todo, los datos del GPS, las fotografías. Las grabaciones de audio. Glenn tenía todo lo que necesitaba para el caso legal. Pero yo tenía algo más en mente. Esa tarde, salí temprano del trabajo y conduje hasta Nordstone Developments. Esperé en mi camioneta. Hasta que vi el BMW negro de Derek entrar al estacionamiento alrededor de las 4:30. Estacionó en su lugar reservado, por supuesto que tenía un lugar reservado, y caminó hacia la entrada ya hablando por teléfono. Probablemente enviándole mensajes a mi esposa sobre cuándo podrían escaparse de nuevo. Bajé de mi camioneta y caminé por el estacionamiento. Derek Holt. Se giró, entrecerrando los ojos hacia mí por el sol de la tarde. Sí. Alex Rhodes. No le ofrecí la mano. Tenemos que hablar. Vi el reconocimiento parpadear en su rostro. Vi cómo rápidamente reorganizaba su expresión en una confusión educada. Lo siento. Te conozco. Soy el esposo de Megan. Lo dije secamente, sin emoción, y vi cómo su rostro pasaba por varios cambios interesantes. Deberíamos hablar en privado. No querrás tener esta conversación aquí. Miró alrededor del estacionamiento, calculando las probabilidades. Tratando de descubrir si yo era peligroso. Finalmente, asintió. ¿En mi auto? Subimos a su BMW. Interior de cuero, ese olor a auto nuevo por el que probablemente pagó extra. Y nos sentamos en un silencio costoso por un momento. Los nudillos de Derek estaban blancos sobre el volante. Mira, antes de que digas nada, empezó, y casi pude admirar lo rápido que giró a la defensiva. No ha pasado nada entre Megan y yo que cruce ningún límite profesional. ¿Detente? Saqué mi teléfono, abrí el archivo de audio, y reproduje solo 10 segundos. La voz de Derek diciendo, la misma habitación que la última vez, y Megan riendo. Lo detuve. El rostro de Derek palideció. ¿De dónde sacaste? Soy contratista de seguridad. Pasé 5 años en inteligencia militar. ¿De verdad pensaste que eras más listo que yo? Mantuve mi voz en un tono conversacional, casi amistoso. Tenía más impacto de esa manera. Sé sobre el Pinewood Lodge. Sé de cada vez que ella dijo que trabajaba hasta tarde. O que iba a Denver, o a reunirse con proveedores. Tengo datos de GPS, fotografías. Grabaciones de audio. Tengo suficiente evidencia para enterrarlos a los dos. Mira, no sé qué crees que sabes. Reproduje otro fragmento. La voz de Megan diciendo, él no sospecha nada. Confía en mí por completo. Derek dejó de hablar. Metí la mano en mi chaqueta, saqué un sobre de Manila, y se lo entregué. Ahí dentro encontrarás impresiones de tus mensajes de texto a mi esposa. Los cuales obtuve legalmente a través de nuestro plan de teléfono compartido. Fotos de ustedes dos almorzando. Transcripciones de partes seleccionadas de sus conversaciones. Y mapas que muestran sus viajes a varios hoteles durante los últimos 3 meses. Abrió el sobre con manos temblorosas y hojeó el contenido. Lo observé darse cuenta de lo completa y absolutamente atrapado que estaba. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. Y ahí estaba, el cambio de la negación a la negociación. Megan va a ser despedida de Nordstone hoy mismo. Vas a llamarla esta noche y decirle que, debido a recortes presupuestarios inesperados y reestructuración, su puesto será eliminado. Le ofrecerás 2 semanas de indemnización. Lo cual es generoso, considerando que han estado usando el tiempo de la empresa para cometer adulterio.
Ella puede aceptarlo con gracia e irse en silencio. O puede hacer un escándalo. En cuyo caso enviaré copias de todo lo que hay en ese sobre a tu esposa. A tu departamento de recursos humanos, y a la junta directiva de Nordstone. No puedes. Absolutamente puedo. Y lo haré. Tu empresa tiene una política estricta de fraternización para gerentes y subordinados. Lo revisé. Estás en una posición de autoridad sobre ella. Esto acabará con tu carrera aquí. En cuanto a tu esposa. Saqué mi teléfono de nuevo y le mostré las capturas de pantalla de su página de Facebook. Todas esas fotos de familia feliz. Estoy seguro de que a ella le interesaría mucho saber cómo pasas tus viernes por la noche. Derek estaba sudando ahora, su elegante reloj atrapaba la luz mientras le temblaban las manos. Esto es chantaje. No, esto es una elección. Puedes perder tu trabajo, tu matrimonio y tu reputación. O puedes perder a una empleada que, de todos modos, nunca iba a dejar a su esposo por ti. ¿Qué decides? Me miró fijamente. Yo le devolví la mirada, dejando que viera exactamente lo frío que yo podía ser. Finalmente, asintió. Se habrá ido para el final de la semana, dijo en voz baja. Esta noche, Derek. ¿La llamas esta noche? Y una cosa más, me incliné ligeramente hacia él. Si alguna vez vuelves a contactarla por la razón que sea, todo se hará público. No me importa si es dentro de 6 meses o de 6 años. Estaré vigilando y lo sabré. ¿Entiendes? Sí, susurró. Entiendo. Salí de su auto y caminé de regreso a mi camioneta. Mis manos estaban firmes. Mi corazón estaba en calma. Había ejecutado la operación exactamente como la planeé. Y ahora, todo lo que quedaba eran las secuelas. Esa noche preparé la cena. Pollo parmesano, uno de los favoritos de Megan. Puse la mesa bonita, incluso encendí velas. Cuando llegó a casa alrededor de las 7:00, con aspecto cansado y distraído, parpadeó sorprendida al ver la mesa. ¿Qué es todo esto?, preguntó. Pero estaba sonriendo, probablemente aliviada de que yo no le preguntara por su día. Ni me fijara en lo tarde que se había quedado. Solo tenía ganas de hacer algo lindo, dije. Hace mucho que no tenemos una cena de verdad juntos. Comimos, charlando sobre cosas sin importancia. Ella me habló de su día, la versión cuidadosamente editada, y yo asentí con la cabeza. Después de la cena, fuimos a la sala de estar con un poco de vino. Megan se acurrucó en el sofá, relajándose por fin. Su teléfono estaba a su lado, como siempre. Entonces sonó el nombre de Derek en la pantalla. Ella lo miró, luego me miró a mí. Lo siento, debería contestar. Un asunto de trabajo. Por supuesto, le dije. Se apartó a la cocina y la escuché decir, ¿qué pasa?, con esa voz profesional y preocupada. Luego silencio. ¿Entonces qué? Espera, estás bromeando. Derek, esto no es gracioso. Su voz iba subiendo, el pánico se asomaba. Pero acabo de recibir un ascenso el mes pasado. No puedes. La conversación continuó por unos 5 minutos. Su voz se volvía cada vez más aguda y desesperada. Cuando volvió a la sala de estar, tenía la cara enrojecida. Y los ojos húmedos por lágrimas de conmoción. Me acaban de despedir, dijo, como si no pudiera creer las palabras que salían de su boca. Recortes presupuestarios. Eliminación de mi puesto. Me dan 2 semanas de indemnización y tengo que vaciar mi escritorio para el viernes. Oh. Dios mío. Meg, dije, poniéndome de pie, acercándome a ella. Meg, lo siento mucho. ¿Qué pasó? No lo sé. Derek dijo que vino de la alta dirección, algún plan de reestructuración. Pero no lo entiendo. Todo estaba bien. Estaba haciendo un buen trabajo.
Estaba llorando ahora, lágrimas reales. Y se veía tan perdida que casi sentí lástima por ella. Casi. Oye, está bien, dije, atrayéndola en un abrazo. Lo resolveremos. Encontrarás otra cosa. Este no es el fin del mundo. Lloró en mi hombro, y la abracé. Y me pregunté si ella tenía la más mínima idea de que su mundo estaba a punto de volverse muchísimo peor. Al día siguiente, llegué a casa del trabajo para encontrar a Megan sentada en la mesa de la cocina. Tenía la laptop abierta, y estaba rodeada de currículums impresos y ofertas de empleo. Levantó la vista cuando entré, y su sonrisa fue frágil. He estado aplicando todo el día, dijo. Ya he enviado como 15 solicitudes. Alguien querrá entrevistarme, ¿verdad? Tengo buena experiencia. Buenas referencias. Estoy seguro de que sí, dije. Y pensé en cómo le iría con esas referencias cuando le preguntaran a su antiguo empleador por qué se había ido. Esa noche, después de la cena. Después de que se autoconvenció de que esto era solo un revés temporal. Después de que se convenció a sí misma de que todo estaría bien. Fui a mi taller y traje una carpeta. Oye, dije, sentándome frente a ella en la mesa del comedor. Tengo que hablar contigo sobre algo. Levantó la vista de su laptop. Probablemente esperaba que le ofreciera palabras de aliento o consejos sobre su búsqueda de empleo. O tal vez solo un oído comprensivo. En cambio, abrí la carpeta y saqué la primera hoja, el mapa GPS. Con los movimientos de su auto trazados en azul, y el Pinewood Lodge marcado con una estrella roja. Lo coloqué sobre la mesa, entre nosotros. Megan lo miró, luego me miró a mí. ¿Qué es esto? Saqué la siguiente página. Una foto de ella y Derek en el almuerzo, la mano de él en su espalda. Luego otra, ellos saliendo de su auto en el hotel. Luego, las transcripciones de partes de las grabaciones de audio. Vi cómo su rostro pasaba de la confusión al reconocimiento, luego al horror. Y finalmente a algo que podría haber sido cálculo. Ya estaba tratando de averiguar cómo justificar todo esto. Alex, yo. Lo sé todo, dije. Mi voz era tan tranquila como agua estancada. Lo he sabido durante semanas. Tengo datos de GPS que muestran cada vez que mentiste sobre dónde estabas. Tengo grabaciones de tus conversaciones con Derek. Tengo fotografías. Lo tengo todo. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Simplemente se quedó allí, mirando la evidencia de su traición esparcida por nuestra mesa del comedor. Necesito que me escuches con mucha atención, continué, aún con esa misma voz calmada. No voy a gritar. No voy a perder los estribos. Solo te voy a decir la verdad. Tal vez por primera vez en meses. Y tú la vas a escuchar. ¿Puedes hacer eso? Asintió, con las lágrimas ya corriendo por su rostro. Destruiste nuestro matrimonio. No fue el sexo con Derek. Eso es solo el síntoma. Lo destruiste cada vez que me miraste a los ojos y mentiste. Cada vez que llegaste de su cama. Y te metiste en la nuestra. Cada vez que dejaste que te abrazara. Mientras planeabas tu próxima traición. Me llamaste predecible. Aburrido. Dijiste que era triste cuanto confiaba en ti. La vi estremecerse al escuchar sus propias palabras repetidas hacia ella. Tienes razón. Fue triste. Pero no porque yo confiara en ti. Fue triste porque te convertiste en el tipo de persona que toma esa confianza y la convierte en una broma. Alex, por favor. ¿Puedo explicarlo? No. No puedes. No hay explicación que haga que esto esté bien. No hay excusa que borre lo que hiciste. Tomaste decisiones. Megan. Cientos de ellas. Cada mentira fue una elección. Cada encuentro secreto fue una elección.
Cada vez que te reíste con él sobre lo despistado que yo era. Eso fue una elección. Y yo también estoy tomando una decisión ahora. Saqué el último documento de la carpeta. Los papeles del divorcio, ya redactados, listos para mi firma. Glenn presentó esto esta mañana, le dije. Te los entregarán oficialmente mañana. Colorado es un estado sin culpa. Así que tu aventura técnicamente no importa para los procedimientos legales. Pero importa para todo lo demás. La casa está a mi nombre. Recordarás que la compramos antes de casarnos. Y que usé mi préstamo para veteranos. No tienes derecho a nada del capital. Nuestros autos son de propiedad separada. No tenemos hijos. Gracias a Dios. Así que, esto debería ser limpio y rápido. Megan ahora estaba sollozando, tratando de alcanzar mis manos a través de la mesa. Por favor, no hagas esto, Alex. Por favor. Cometí un error. Sé que lo hice. Pero podemos arreglar esto. Podemos ir a terapia. Podemos. ¿Arreglar qué? Retiré mis manos. ¿No rompiste algo? Lo destruiste. Tomaste 8 años de mi vida y los convertiste en una mentira. Tomaste mi confianza y la convertiste en un arma para lastimarme. Y lo hiciste todo mientras sonreías. Me dabas las buenas noches y me decías que me amabas. Así que no podemos arreglar esto. Porque ya no queda nada que arreglar. ¿A dónde se supone que voy a ir? Su voz era pequeña, desesperada. Acabo de perder mi trabajo. No tengo a dónde ir. Ese ya no es mi problema, dije, y la vi darse cuenta de que hablaba en serio. Tienes 2 semanas antes de que necesite que te vayas de esta casa. Eso debería darte tiempo para encontrar un apartamento. O mudarte con algún familiar. O tal vez Derek pueda ayudarte. Ya que parece tan bueno para hacerte sentir viva. Alex, tú no eres esta persona. No eres así de frío. Te conozco. Eres bueno. Tú no. Tú no me conoces, la interrumpí. Conoces al hombre que estaba tratando de ser. El civil. El esposo pacífico. Pero ese hombre confiaba en su esposa. Y su esposa lo destruyó. Lo que queda es la persona que yo era antes. La que intenté dejar atrás cuando me casé contigo. Y esta persona no perdona la traición. Esta persona completa la misión y sigue adelante. Me puse de pie, dejando los papeles del divorcio y toda la evidencia sobre la mesa. Dormiré en la habitación de invitados. Tú puedes quedarte en el dormitorio principal por ahora. Dividiremos las cosas de la forma más civilizada posible durante las próximas 2 semanas. Pero hemos terminado. ¿Hemos terminado por completo? Caminé hacia mi taller y no miré atrás. Detrás de mí, la escuché colapsar en sollozos que sonaban como algo que estuviera muriendo. Y tal vez algo si estaba muriendo. La versión de Megan que había pensado que podía tenerlo todo. La que había pensado que yo nunca me enteraría. La que pensó que ser predecible y aburrido significaba que podía tratarme como quisiera. Sin consecuencias. Las siguientes 2 semanas fueron las más extrañas de mi vida. Megan se movía por la casa como un fantasma. Tratando de hablarme, tratando de explicar, tratando de arreglar algo que no se podía arreglar. Yo fui educado pero distante. Tratándola como a una compañera de piso cuyo contrato estaba por terminar. No me involucré en sus intentos de reconciliación. No respondí a sus lágrimas. No le permití volver a ningún espacio donde pudiera lastimarme de nuevo. Derek, aparentemente, la había cortado por completo, bloqueó su número, se negó a verla. Probablemente demasiado asustado de que yo cumpliera mi amenaza. Ella había perdido su trabajo, a su amante y su matrimonio en un lapso de 48 horas. Y yo no sentí nada al verla desmoronarse. Excepto una curiosidad distante sobre cómo pensó que terminaría esto.
Glenn impulsó el divorcio con una eficiencia aterradora. Megan firmó todo sin protestar. ¿Qué opción tenía? Su abogado echó un vistazo a las pruebas que yo había recopilado. Y le aconsejó que tomara cualquier oferta que yo estuviera dispuesto a dar. La cual era justa, pero definitiva. Yo me quedaría con la casa, ella con su auto. Y dividiríamos nuestra pequeña cuenta de ahorros a la mitad. Sin pensión alimenticia, sin conexión continua. Solo una ruptura limpia y caminos separados. En su último día en la casa, la ayudé a cargar cajas en un camión de mudanzas. Había encontrado un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Algo barato y temporal, mientras buscaba un nuevo trabajo. No dejaba de intentar hacer contacto visual, buscando que yo reconociera alguna historia compartida. Alguna conexión restante. Realmente te amaba, me dijo en un momento. Mientras cargaba una caja con cosas de cocina que había reclamado como suyas. Tal vez lo hacías, reconocí. Pero no lo suficiente. No lo suficiente como para que importara. Ella se alejó conduciendo. Cerré la puerta, y me quedé en la repentina quietud de mi casa. ¿Nuestra casa? Mi casa. El silencio se sentía diferente esta vez. No estaba vacía. Estaba limpia. Al mes siguiente, puse la casa a la venta. Se vendió rápido. Buena estructura, buen vecindario, vendedor motivado. Tomé las ganancias y compré 20 acres en la base de las montañas, a 40 minutos de Ashwood. La propiedad venía con una pequeña cabaña que necesitaba reparaciones. Y un garaje para 3 autos que estaba en mejor estado que la residencia. Perfecto. Pasé 3 meses convirtiendo ese garaje en un taller adecuado. Agregué ventanas orientadas al sur para la luz natural. Instalé una estufa de leña para la calefacción. Construí almacenamiento a medida para todas mis herramientas. La cabaña la arreglaría eventualmente, pero el taller era la prioridad. Aquí era donde iba a vivir. Vivir de verdad, no solo existir. Traje mi motocicleta, y comencé a trabajar en ella de nuevo, esta vez con verdadera concentración. Terminé la reconstrucción del motor, arreglé el sistema eléctrico, reconstruí el carburador. Todas las noches. Trabajaba hasta que mis manos estaban demasiado cansadas para sostener las herramientas. Luego me sentaba en la puerta de mi taller, mirando las montañas. Sentía algo que no había sentido en años. ¿Paz? No felicidad. Eso llegaría después, tal vez. Pero paz. El tipo de paz que proviene de vivir honestamente. De no tener que preguntarte si la persona que duerme a tu lado te está mintiendo. De saber exactamente quién eres y qué es lo que estás dispuesto a tolerar. Llevaba en mi nuevo lugar unos 4 meses, cuando Glenn llamó. Tienes que saber algo, dijo. Megan ha estado preguntando por ti. ¿A dónde te mudaste? ¿Cómo contactarte? Le dije que dejaste muy claro que no quieres contacto. Pero te aviso por si acaso se aparece por ahí. Apareció un martes por la tarde. Justo cuando el invierno empezaba a pensar en convertirse en primavera. Escuché un auto subiendo por mi largo camino de entrada. Podías escuchar los vehículos a 1 milla de distancia aquí afuera. Lo cual era una de las cosas que me gustaban del lugar. Y para cuando ella se detuvo frente a mi taller, yo ya estaba de pie en la puerta. Con los brazos cruzados, esperando. Salió de su auto y casi no la reconocí. La ropa cara había desaparecido. Reemplazada por jeans de tienda de descuentos y una chaqueta que había visto días mejores. Sin maquillaje, el cabello en una simple cola de caballo. Parecía 10 años mayor, e infinitamente más cansada. ¿Cómo encontraste este lugar?, pregunté. Contraté a alguien. No te preocupes, me costó todo lo que me quedaba. Intentó sonreír, pero la sonrisa murió a mitad de su rostro. ¿Puedo hablar contigo, por favor? Solo 1 minuto. Cada instinto me decía que dijera no. Que la enviara lejos.
Que mantuviera el límite limpio que había construido entre mi vieja vida y la nueva. Pero sentía curiosidad. De la misma manera que sientes curiosidad por un accidente automovilístico que pasas en la carretera. Tienes 5 minutos, dije, sin moverme de la puerta. Se acercó, y vi que había estado llorando recientemente, y probablemente con frecuencia. Lo perdí todo, dijo, como si yo no me hubiera dado cuenta de eso. El apartamento, mis ahorros. Mi auto fue embargado. Me estoy quedando con mi hermana en Kansas ahora mismo. Pero no puedo permitirme seguir pagándole el alquiler. Y no sé qué hacer. Sigue sin ser mi problema, dije. Lo sé. Sé que no lo es. Pero necesito que sepas que lo siento. Realmente. Verdaderamente lo siento. Destruí lo mejor de mi vida. Y lo hice por alguien a quien yo ni siquiera le importaba. Derek ya ni siquiera reconoce que existo. Me usó y me tiró a la basura. Y se lo permití porque fui estúpida y egoísta. Y necesitaba sentirme especial. Eras especial, dije. Para mí. Pero eso no fue suficiente para ti. Ahora lo sé. Dios, Alex, lo sé. Me despierto todos los días sabiendo lo que perdí. Y me está matando. Por favor, por favor. ¿Podemos intentarlo de nuevo? Haré cualquier cosa. Iré a terapia. Trabajaré en cualquier cosa. Pasaré el resto de mi vida compensándote por esto. Solo. Por favor, no me dejes así. La miré de pie frente a mi taller. Rota y desesperada, y comprendiendo, por fin, el costo de lo que había hecho. Una parte de mí, una parte muy pequeña, sintió lástima por ella. Parecía alguien que había apostado todo a una mala mano, y había perdido. Pero la mayor parte de mí. La parte que había pasado meses reconstruyéndome a partir de los escombros de sus mentiras. No sintió nada más que un final distante. No, dije simplemente. Por favor, Megan. Escúchame. Escúchame de verdad. No solo me engañaste. Te reíste de lo estúpido que era yo por confiar en ti. Me llamaste aburrido. Predecible y triste. Tomaste todo lo que te di, mi fe, mi amor. Mi lealtad, y te burlaste de ello. No solo me rompiste el corazón. Intentaste romper quién soy como persona. Y de eso no se regresa. No quise decir. Sí. Sí quisiste. Lo decías en serio. Y tal vez ahora te arrepientas. Ahora que te costó todo. Pero ese arrepentimiento no es un cambio real. Son solo las consecuencias alcanzando a tus decisiones. Me quieres de vuelta porque estás sola. Asustada y en la ruina, no porque realmente me quieras a mí. Quieres lo que yo representaba. Estabilidad, seguridad, alguien que limpie tus desastres y te perdone por hacerlos. Las lágrimas corrían por su rostro. Eso no es cierto. Te amo. Todavía te amo. Tal vez lo haces. A tu manera. Pero no es suficiente. Nunca lo fue. Porque el amor sin respeto es solo necesidad. Y no voy a pasar mi vida siendo necesitado por alguien que no me respeta lo suficiente como para ser honesta conmigo. ¿Así que eso es todo? Su voz se quebró. Simplemente has terminado. Después de 8 años, puedes simplemente irte y no mirar atrás. Sí, miré atrás. Miré atrás a cada mentira, a cada encuentro secreto. A cada vez que lo elegiste a él en lugar de a mí. Miré atrás a todo eso. ¿Y sabes qué? Vi a alguien que no merecía lo que yo estaba ofreciendo. Así que sí. He terminado. Completamente terminado. Empecé a cerrar la puerta, y ella se abalanzó hacia adelante, agarrando el borde. Alex, por favor. No tengo nada. Sin trabajo, sin dinero, sin ningún lugar a donde ir. Te lo ruego.
Me detuve y miré su mano en mi puerta, luego su rostro. Me tenías a mí. Tenías un hogar, un esposo que te amaba. Una vida por la que la mayoría de la gente mataría. Lo tenías todo. Y decidiste arriesgarlo por alguien que te estaba usando para entretenerse. Esas fueron tus decisiones. Y estas son tus consecuencias. No te voy a rescatar de ellas. Aparté suavemente su mano de la puerta. Vuelve con tu hermana. Arregla tu vida. Busca ayuda si la necesitas. Pero hazlo sin mí. Ya no soy tu red de seguridad. Cometí un error, gritó mientras yo cerraba la puerta. Todo el mundo comete errores. Se supone que debes perdonar a la gente. Eso es lo que significa el amor. Cerré la puerta con llave. Me quedé allí, escuchándola llorar al otro lado. La escuché suplicar, negociar y rogar. Continuó durante unos 10 minutos, antes de que finalmente se rindiera. Subiera a su auto y se alejara. Volví a mi banco de trabajo, donde había estado terminando a mano el mango de un cuchillo. Me senté y tomé mis herramientas. Mis manos estaban firmes. Mi corazón estaba en calma. Afuera, la última luz del día se desvanecía detrás de las montañas. Y en la cálida luz del taller, seguí trabajando. El perdón era para los pequeños errores. Para el error humano. Para las personas que asumían lo que habían hecho e intentaban cambiar genuinamente. Lo que Megan había hecho no fue un error. Fue una serie de decisiones deliberadas, tomadas durante meses. Y su único arrepentimiento era haber sido atrapada, y tener que enfrentar las consecuencias. Hay cosas que no perdonas. Hay cosas a las que simplemente sobrevives, de las que aprendes, y de las que te alejas. Y eso es lo que yo había hecho. Sobrevivir, aprender, alejarme. El mango del cuchillo se sentía bien en mi mano mientras le daba forma. La veta de la madera se revelaba bajo mi cuidadosa atención. Construir algo. Eso era lo que estaba haciendo ahora. No estaba derribando, no estaba viviendo en las ruinas. Estaba construyendo. 6 meses después, me encontré con Derek en una ferretería del pueblo. Yo estaba cargando madera en mi camioneta, cuando él salió cargando suministros de pintura. Nos vimos exactamente en el mismo momento. Lo vi considerar salir corriendo, y luego decidir no hacerlo. Alex, dijo cuidadosamente. Derek. Nos quedamos allí, en un silencio incómodo por un momento. Él también se veía mayor, estresado. Me pregunté si su esposa se habría enterado. O si solo estaba cargando con el peso de sus decisiones. Quería decirte, empezó. No lo hagas, lo interrumpí. No hay nada que puedas decir que importe. Viste algo que querías, y lo tomaste. Sin importarte a quién lastimabas. Ese eres tú. Solo hazme un favor. ¿Qué? La próxima vez que quieras algo que le pertenece a otra persona. Recuerda que las consecuencias son reales, y que algunos de nosotros no perdonamos. Subí a mi camioneta y me fui. Lo dejé parado allí, con sus suministros de pintura y su culpa. La vida se volvió más tranquila después de eso. Trabajaba en mis contratos, construía cosas en mi taller, y terminé de restaurar la motocicleta. Empecé a sacarla a dar largos paseos por las montañas. Sintiendo el aire frío, la vibración del motor, y la libertad absoluta de estar solo por elección. Y no por una traición. Con el tiempo, volví a tener citas. Cosas casuales que no iban a ninguna parte. Y eso estaba bien. No estaba buscando a alguien que me completara, o que me arreglara. O que llenara algún vacío dejado por Megan. Solo estaba viviendo plena y honestamente. Y si aparecía alguien que encajara en esa vida, genial. Si no, también genial. Una tarde de domingo. Trabajando en mi taller con las puertas abiertas para dejar entrar el aire de primavera.
Me di cuenta de una cosa, había pasado una semana entera sin pensar en Megan, ni en Derek. Ni en nada de eso. La traición se había convertido simplemente en otra cosa que sucedió. Archivada junto con los despliegues militares, los tiroteos. Y todas las demás cosas a las que sobrevives y dejas atrás. No era feliz como en un final estático de película, pero estaba satisfecho. Estaba construyendo la vida que quería, un proyecto a la vez. Sin tener que preguntarme si alguien la estaba destruyendo a mis espaldas. La motocicleta se vendió ese verano a un coleccionista en Wyoming. Alguien que apreció el trabajo de restauración. Gané el triple de lo que había invertido, e inmediatamente empecé a buscar el siguiente proyecto. Tal vez una camioneta esta vez, o tal vez finalmente me tomaría en serio la renovación de la cabaña. Glenn pasó por allí una tarde con cervezas y noticias. Pensé que querría saberlo. Megan está comprometida. Un chico que conoció a través de su hermana. Se casan en otoño. Di un largo trago y miré hacia mis montañas. Bien por ella. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. Eres un hombre mejor que yo. No, dije. Solo soy un hombre que sabe que su felicidad, o su infelicidad, ya no es mi responsabilidad. Es alguien a quien solía conocer. Eso es todo. Y era cierto. Megan Rhodes se había convertido en alguien a quien yo solía conocer. Un personaje en una historia sobre quién solía ser yo. El Alex que había sido traicionado, herido. Y que había desmantelado metódicamente su propia vida para escapar de un matrimonio construido sobre mentiras. Él también era alguien que yo solía ser. La persona que yo era ahora construía cosas, creaba cosas. Vivía honesta, abiertamente y sin pedir disculpas. Esa persona no guardaba rencores, porque los rencores son solo otro tipo de peso. Y yo ya me había quitado suficiente peso de encima. Esa noche, encendí la estufa de leña. Aunque no hacía el frío suficiente como para necesitarla. Lo hice solo porque me gustaba el olor y el sonido. Saqué papel nuevo y empecé a dibujar los planos para la renovación de la cabaña. Ventanas nuevas, una cocina ampliada, tal vez una terraza con vistas al valle. Proyectos. Siempre proyectos. De eso se trataba la vida ahora. Una serie de cosas para construir, para mejorar, para hacerlas mejores. No perfectas, solo mejores. Y en algún lugar de fondo, apenas audible por encima del fuego crepitante y el viento en los pinos. Podía escuchar el eco de quien yo solía ser, despidiéndose de quien había sido. Agradecido por las lecciones y las cicatrices. Y por el conocimiento de que vale la pena luchar por algunas cosas, pero que de otras. Solo vale la pena alejarse. Yo elegí alejarme. Elegí construir algo nuevo, en lugar de intentar resucitar algo muerto. Y cada día, esa elección se sentía más correcta, más verdadera. Se sentía más como exactamente lo que se suponía que debía estar haciendo. Las montañas se erguían silenciosas fuera de mis ventanas, pacientes y permanentes. Y yo estaba sentado en mi taller, rodeado de herramientas, madera y posibilidades. Y por primera vez en años, sentí que estaba exactamente donde necesitaba estar. Aún no feliz, pero en camino de serlo.